Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar de lo que es el tema de farmacodinamia. Ya anteriormente hemos visto la farmacocinética, que es lo que el organismo le hace al fármaco, ¿no? Hay una liberación, una administración, una distribución, un metabolismo y una excreción, ¿no? Ahora vamos a ver lo que el fármaco le hace al organismo, ¿no? O sea, la farmacocinética es todo lo que el organismo hace al fármaco, lo transforma, ¿no? ¿Para qué lo va a transformar? Para que éste realice el efecto por el cual ha sido administrado, ¿no? De eso trata la farmacodinamia. Cuando hablamos de farmacodinamia nos estamos refiriendo a lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Lo que el fármaco le hace al organismo. La farmacodinamia, pues, es una parte de la farmacología que se encarga de estudiar el mecanismo de acción, se encarga de estudiar la acción de un fármaco, sus efectos bioquímicos y también fisiológicos, ¿no? Cuando nosotros nos administramos un fármaco, este va a provocar un efecto farmacológico, ¿no? Va a buscar, de repente, si nos tomamos un analgésico, ¿no? ¿Cuál va a ser el efecto de este analgésico? Calmar el dolor, ¿no? Entonces, pero ¿dónde se une el fármaco en nuestro organismo? Se une a una diana farmacológica. La diana farmacológica nos referimos pues a lo que es el órgano o el lugar donde va a realizar la acción, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se produce esta unión? Cuando el fármaco se une a una diana farmacológica o al órgano donde va a realizar su acción, como resultado va a tener un efecto farmacológico. Entonces, habíamos dicho que la farmacodinamia estudia todo aquello que le ocurre al organismo, ¿no? Por acción del fármaco. Entonces, pero debido a qué? A su mecanismo de acción. ¿Y qué es un mecanismo de acción? El mecanismo de acción viene a ser el conjunto de acciones y efectos que va a generar un fármaco. Por ejemplo, nosotros decimos cuál va a ser la acción de un analgésico, ¿no? Va a inhibir de repente una sustancia que nos está provocando el dolor, ¿no? Por ejemplo, la prostaglandina. ¿Y cuál va a ser el efecto? Calmar el dolor, ¿no? La acción es inhibir la prostaglandina y el efecto, ¿cuál va a ser? Calmar el dolor, ¿no? Por eso es que dice que el mecanismo de acción es un conjunto de acciones, o sea, dónde va a realizar la acción, en qué célula o qué cosa va a inhibir o qué va a estimular, y por efecto de la inhibición o estimulación va a provocar un efecto, ¿no? Que sería calmar el dolor en este caso, ¿no? Que va a generar pues un fármaco en nuestro organismo. La acción que genera modificaciones de permeabilidad en la membrana y alteración en transporte membranal. Y el efecto que genera una interferencia en las funciones metabólicas y una interferencia también en las funciones enzimáticas. Hay dos tipos de mecanismo de acción. Un mecanismo de acción inespecífico y un mecanismo de acción específico. Cuando hablamos del específico es porque va a realizarse en un lugar, se va a unir a algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso el mecanismo de acción específico es específico para un receptor, específico para un canal iónico que se encuentran en la membrana celular, específico porque va a actuar sobre una enzima, ¿no? O un transportador. Y mecanismos de acción inespecífica es porque va a depender de las propiedades del fármaco, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice mecanismo de acción específica. Se administra en bajas dosis. ¿Por qué? Porque va a actuar directo a un órgano o a una célula, ¿no? ¿Para qué? Para producir el efecto farmacológico. Presenta una relación notable entre la estructura química del fármaco y su actividad farmacológica, ¿no? Se va a demostrar pues con los cambios del efecto farmacológico al modificar los radicales de la molécula del fármaco.
ejercen su efecto farmacológico al interactuar con componentes especializados de la célula, que denominaremos en este caso receptores, ¿no? Va a haber un lugar donde él va a ir, se va a recepcionar en un lugar. En cambio, el inespecífico, como no se va a unir a ningún receptor, no se va a unir a ninguna enzima, a ningún transportador ni a ningún canal iónico, se administra en altas dosis para producir el efecto farmacológico. No existe una relación entre estructura química del fármaco y su actividad farmacológica. Ejercen su efecto por medios físicos y o químicos, ya sea a nivel extracelular o bien a nivel celular. Por ejemplo, ¿qué fármacos tenemos, no? Cuando nos dicen fármacos de acción en específica, tenemos los agentes osmóticos, como por ejemplo los diuréticos, y laxantes osmóticos, ¿no? Entonces, ácidos y bases, como por ejemplo los antiácidos, la protamina, las resinas aniónicas, los precipitantes de proteínas como los hemostáticos locales y antidiarreicos, absorbentes como el caolín, carbón activado, agentes surfactantes como la dimeticona o también se le conoce como simeticona y el poloxaleno, ¿no? Los oxidantes como el antiséptico y desinfectantes, agentes quelantes como el ETA, la penicilamina y la desferroxamina. Agentes que crean barreras físicas, los demulcentes o emolientes. O sea, si ustedes se dan cuenta, algunos de ellos pues tienen, van a provocar una reacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los antiácidos, pues, ¿no? Nosotros es una base, y los antiácidos, por eso es antiácidos, ¿no? Entonces, esto van a provocar una reacción cuando nosotros tenemos una acidez en el estómago, ¿no? Van a neutralizar esa acidez. Entonces, van a neutralizar el medio, ¿no? Entonces, está actuando directamente en un órgano, está actuando directamente en alguna célula, lo está recepcionando algún órgano, alguna célula para realizar su acción. No, no lo está haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque está actuando, no es específico, es inespecífico, porque actúa en este caso en ese ácido clorhídrico que está en exceso, ¿no? Y que está provocando una acidez o un daño en el estómago. Cuando hablamos de fármacos de acción específica es porque sí se van a unir a un receptor, ¿no? Los va a recepcionar el receptor y cuando los recepciona, pues ahí recién van a realizar el efecto deseado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Un inhibidor de IECA, ¿no? De la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, como saben, para que pueda la enzima convertidora de angiotensina pueda realizar su acción, se va a unir a un receptor. Pero como esta unión va a causar daño, va a provocar una hipertensión en un paciente, entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Bloquearla. Entonces, para eso se toma un IECA o un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y bloquea esta acción, no sé, como uniéndose a este receptor y ya no permite que esta enzima se una y actúe. Entonces, ¿tiene una acción específica? Sí. ¿Tiene un lugar específico a dónde llegar? Sí, sí lo tiene, ¿no? Pero hablamos también de lo que es una acción farmacológica. Cuando hablamos de acción farmacológica vienen a ser modificaciones, ¿no? Las modificaciones que se van a producir ¿por quién? Por el fármaco. Pero estas modificaciones que se van a producir por el fármaco van a ser sobre las funciones de nuestro organismo, ¿no? Todas las funciones del organismo. Pero en el sentido de qué? De que van a ser estimulados o van a ser inhibidos. O sea, van a estimular una de las funciones de nuestro organismo, van a inhibir una de las funciones de nuestro organismo porque nos está haciendo o nos está provocando algún daño, pero siempre teniendo en cuenta que no van a crear funciones nuevas, no las crean, solo las modifican, ya sea estimulándolas o ya sea pues inhibiéndolas, ¿no? Por ejemplo,
Cuando necesitamos, las mujeres en el tiempo de la menopausia necesitamos estrógenos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos administramos estrógenos y vamos a obtener más. Sí, ¿no? Entonces, de repente, cuando no hay insulina, ¿no? Los pacientes diabéticos, entonces te tienen que poner una insulina para reemplazar a la que no tiene, pues, ¿no? O de repente cuando nos tomamos una taza de café, ¿no? Va a aumentar pues la actividad de la corteza cerebral, ¿no? Es un estimulante, ¿no? Muchas veces alguno de ustedes ha dicho, "Bueno, voy a tomar un cafecito para no dormir, ¿no?" Entonces provoca una excitabilidad o un estímulo en su cerebro para que no puedan dormir, ¿no? ¿Por acción de quién? De la cafeína. Hay varios tipos de acción farmacológica, ¿no? Entre ellas tenemos la estimulación, la depresión, el reemplazo, la irritación y antiinfecciosos. Cuando hablamos de la estimulación, es el aumento de las funciones del organismo o del sistema, ¿no? Van a aumentar. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Se toma la oxitocina, ¿no? Es un estimulante, va a permitir que haya contracción en el útero, ¿no? Entonces, este es un tipo de acción por estimulación. ¿Ha aumentado las funciones del organismo? Sí, ¿no? Ha aumentado su contractibilidad del organismo. Entonces, por ejemplo, también otro estimulante son los fármacos que se toman cuando se sufren de estreñimiento, ¿no? Los laxantes. También, ¿por qué? Porque van a facilitar o van a estimular la acción o la función del intestino grueso, ¿no? Para poder provocar, pues, la defecación. Esos son fármacos estimulantes, ¿no? De repente tomamos, pues, una ergotamina para la migraña, ¿no? Entonces la ergotamina lo que va asociada con la cafeína, si ustedes ven esas pastillitas, ¿no? Ergotamina más cafeína, que va a provocar una estimulación de lo que son los vasos sanguíneos del cerebro, ¿no? De la cabeza. ¿Para qué? Para que pueda haber una mayor irrigación y por los vasos sanguíneos y pues pueda apaciguar o calmar este dolor, ¿no? Que es causado por la migraña. Y en otras ocasiones viene asociado a paracetamol, ¿no? Para poder calmar el dolor. Hablamos también de una acción farmacológica de depresión, ¿no? Es depresión o inhibición, inhibe. Es la disminución de las funciones del organismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una gastritis, ¿qué va a pasar en el estómago? En el caso de una gastritis, van a estar estimulados las células, unas células del estómago, en las cuales pues va a provocar que haya una mayor segregación de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto? Porque están estimuladas las bombas de potasio y van a estimular que hay una mayor segregación. Entonces, ¿qué nos va a provocar? Una gastritis, ¿no? Un daño en las paredes del estómago. Entonces, tenemos que inhibir esas células, ¿no? Que están provocando que se estimule, que hay una mayor segregación de ácido clorhídrico y que nos tomamos un inhibidor de las bombas de protones, ¿no? Entonces, ¿quién sería ese inhibidor? Por ejemplo, el omeprazol, el lansoprazol, la ranitidina, ¿no? Y nos va a calmar, ¿no? Entonces, otro inhibidor también es lo que es la histamina, ¿no? Un antihistamínico, ¿no? Entonces, van a inhibir lo que es la producción de la histamina y calmar las alergias. En el caso de lo que hablábamos del reemplazo, ¿no? Se denomina reemplazo a la sustitución, es cuando se sustituye, por ejemplo, una hormona, un compuesto que falta en el organismo o sistema, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba, las mujeres en la etapa de la menopausia hay una menor producción de estrógeno, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Estrógeno, ¿no? Entonces, hay una administración de estrógeno para reemplazar lo que no hay, lo que falta. Entonces también, por ejemplo, aquí en el caso de la insulina, también, ¿no? En los pacientes diabéticos. Cuando se habla de irritación, que es otra acción farmacológica, ¿no? Provocar una irritación en una zona del cuerpo va a provocar de repente un beneficio.
por ejemplo, en el caso de las personas que sufren de psoriasis, ¿no? Llegan a tener la piel irritada e inflamada, ¿no? Y sienten como si la piel se les abriera. Entonces, ¿qué hacen? Se untan unas pomadas de queratolíticos y estos que van a provocar, ¿cuál va a ser su acción? Que va a provocar una irritación, ¿no? ¿Por qué? Porque se está produciendo una reacción. Entonces, ¿qué va a provocar? De que esta irritación se llegue a apaciguar y se formen como una especie de costritas o caspas, los cuales van a caer, ¿no? Y disminuir esa sensación incómoda, ¿no? Es hiperkeratosis. Antiinfecciosos, tiene una acción antiinfecciosos. Estos fármacos introducidos al organismo sistema son capaces de eliminar o atenuar los microorganismos que producen enfermedades. Por ejemplo, ¿quiénes? Los antibióticos, ¿no? Que son administrados que pueden eliminar o atenuar algún tipo de microorganismos. Hay sitios de acción, ¿no? Donde actúan los fármacos. Entonces, hay una acción local, hay una acción sistémica y hay una acción, pues, indirecta o remota, ¿no? Cuando hablamos de una acción local es en un lugar, ¿no? Cuando ocurre en un lugar de administración, sin que el fármaco, pues, penetre a la circulación. ¿En qué caso se da? Pues cuando nos untamos alguna crema o gel antiinflamatorio, ¿no? Está directo a la circulación, no, porque es a nivel de la piel o de repente a nivel de la mucosa, ¿no? Pero no estamos directo a lo que es el torrente sanguíneo. En cambio, en la acción sistémica, pues sí, ¿no? Acá hay un contacto directo con el torrente sanguíneo. ¿En qué casos? En que nos administramos, por ejemplo, una ampolla, en que nos administramos una pastillita, una tableta, un óvulo, por ejemplo, ¿no? Una acción indirecta es cuando los fármacos se ejerce sobre un órgano que no entra en contacto con el fármaco, ¿no? Por ejemplo, los expectorantes, ¿no? ¿Cuáles son los factores que modifican la acción de los fármacos? Hay factores que van a modificar, pues, que estos fármacos actúen de una manera adecuada, ya sea para estimular o inhibir, ¿no? Una función del organismo que nos puede estar causando algún tipo de daño, ¿no? Entonces, la dosis, la concentración del fármaco, el ritmo cardíaco, también el sexo, ¿no? Seamos hombres o mujeres, sabemos que somos totalmente diferentes, ¿no? Nosotros tenemos más tejido adiposo que los varones. La edad, sabemos que pues nuestro organismo funciona de una manera diferente de acuerdo a las edades que tenemos, ¿no? Desde un recién nacido hasta una persona, un adulto mayor. Las vías de administración también modifican la acción farmacológica. No es lo mismo administrarte un medicamento vía oral que uno endovenoso o intramuscular, ¿no? Sabemos que el de la vía oral demora un poquito más y llega en menor proporción al torrente sanguíneo, ¿no? Su biodisponibilidad es menor que la vía endovenosa. Eso ya lo hemos visto en la clase anterior, por cuando hay pérdida por efecto del primer paso. El peso también influye mucho cuando se está delgado, cuando se está un poquito subido de peso o cuando se tiene obesidad, ¿no? En la clase anterior también hemos visto que cuando hay mayor tejido adiposo, los fármacos, cuando son liposolubles, pues se depositan en mayor tiempo y pueden causar daño al paciente. El estado de enfermedad de un organismo, ¿no? Por ejemplo, cuando se padece pues de cirrosis, de insuficiencia renal, insuficiencia hepática, una gastritis, ¿no? O úlcera, entre otras enfermedades, ¿no? También va a modificar la acción de los fármacos. Y lo que se produce por acción de los fármacos, pues es el efecto farmacológico, ¿no? Que se refiere a las manifestaciones de una acción farmacológica, pues del paciente. Calma el dolor, uno lo calma. Tipos de efectos.
pues hay efectos primarios, hay efectos secundarios, efecto tóxico, efectos colaterales, efectos indeseados también hay, ¿no? Entonces, cuando hablamos del efecto primario, es el efecto pues fundamental por el cual se está tomando un medicamento, ¿no? Ese es el efecto primario. Por ejemplo, yo tomo un analgésico y cuál va a ser el efecto por el cual yo lo estoy tomando para que me calme el dolor, ¿no? Ese va a ser el primario, ¿no? El efecto primario es para qué lo estoy tomando, calma el dolor. El efecto secundario es el efecto pues que se provoca o que se produce por la administración de este analgésico, ¿no? Que en este caso sería pues una gastritis, ¿no? En el efecto colateral son efectos indeseados, consecuencia directa también de la acción principal del medicamento, ¿no? Un efecto placebo, si se corta vuelven a entrar, un efecto placebo, que son manifestaciones que no tienen que ver o no hay relación alguna o no tienen el fármaco que se ha administrado no tiene un efecto farmacológico, no tiene un principio activo, ¿no? Es un efecto que se va a producir simplemente para satisfacer al paciente, ¿no? Un efecto indeseado es un efecto que obviamente pues no se desea tener, pues, ¿no? Cuando el medicamento produce otros efectos que pueden resultar indeseados. El efecto tóxico es el daño que nos puede provocar un medicamento cuando se toma en altas concentraciones o de repente cuando se es alérgico a un medicamento y nos puede provocar un efecto secundario. El efecto letal, pues obviamente cuando nos provoca la muerte. ¿Mm? La célula diana es lo que les decía, ¿no? La célula diana o célula blanco es cualquier célula que tiene un receptor específico que reacciona con una hormona, un antígeno, un anticuerpo, un antibiótico, una célula T sensibilizada u otra sustancia específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una hormona. Esta es una célula diana, la cual va a tener receptores, estos azulitos. Entonces, esta hormona se va a unir a los receptores de esta célula diana, ¿no? De esta célula diana, perdón, acá se va a unir estos receptores de la célula diana para realizar el efecto deseado, ¿no? Aquí encaja, ¿ven? Tienen la misma forma, ¿no? En este caso, pues no, ¿no? Acá tenemos, pues, una membrana, que eso ya han hecho, bueno, uno de los grupos ha tocado exponer sobre la membrana celular. Sabemos que en las membranas celulares hay proteínas que están incrustadas en ellas, ¿no? Unas atraviesan, otras están casi por la superficie, otras están dentro de la célula, saliendo por el medio interno. Estas proteínas que van a atravesar, ¿no? Por ejemplo, aquí van a atravesar lo que es la membrana celular de nuestro organismo, van a ser llamados receptores de las membranas, en los cuales estos receptores van a recepcionar, pues ya sea una sustancia propia del organismo o de repente un fármaco, ¿no? Aquí ya está recepcionado y al recepcionarse van a provocar una respuesta, ¿no? Una respuesta ya sea farmacológica. Entonces, un receptor que viene a ser, un receptor es una estructura macromolecular, ¿no? O sea, es grande, macro, grande, que se encuentra pues distribuida en la célula y van a recibir sustancias para realizar la acción que se necesita, ¿no? Ya sea estimulando o inhibiendo. ¿Dónde están localizados los receptores? Los receptores pueden estar en la misma membrana, ¿no? En la membrana celular. Se pueden encontrar también en el citoplasma de la célula y también se pueden encontrar en el núcleo celular. Entonces son 3 lugares donde se pueden encontrar los receptores, a nivel de la membrana, a nivel del citosolo, citoplasma y a nivel del núcleo. ¿Cuáles son las funciones de estos receptores? Pues es unirse al ligando, ¿no?
unirse ligando, unirse sustancias que permitan que haya una respuesta, una reacción. Luego propagar su señal reguladora al interior de la célula para que haya una respuesta, ¿no? Entonces, aquí cuando se une a un receptor, por ejemplo, este ligando, este verde, ligando se une a este receptor, va a provocar, pues, que haya una respuesta, ¿no? Por eso que dice, y propaga una señal regulando al interior de la célula. Emplear los sistemas efectores dentro de la célula que activen o repriman ciertos procesos que constituyen la base de la respuesta celular. ¿Cuántos tipos de receptores hay? Hay varios, ¿no? Dentro de ellos tenemos los receptores tipo canal iónico. Estos van a atravesar lo que es la membrana celular, estas macromoléculas, y como dice, tipo canal iónico, ¿por qué? Porque van a tener un canal cuando el ligando se una a estos receptores. Entonces, como ven ustedes acá están cerrados. Entonces, al unirse, se unió acá, abre este receptor, ¿no? Y permite que se forme un canal. Este canal va a permitir que puedan ingresar o puedan salir los iones, ¿no? Iones como el calcio, el potasio, el hidrógeno, van a permitir. Entonces, son receptores tipo canal iónico porque tienen un canal iónico porque van a permitir la entrada o salida de iones. ¿Qué receptores tenemos aquí? Tenemos los receptores adrenérgicos, beta 1 y 2, receptores de sustancia K, los receptores visuales de opsina y los receptores de dopamina, ¿no? Que esto los vamos a ver más adelante cuando tratemos de los grupos farmacológicos. Otro tipo de receptores. Aquí necesitan, disculpen, aquí no necesitan ningún tipo de energía, ¿no? Simplemente se une el ligando, se unió y al unirse abre el canal e ingresan los iones, ¿no? Como se puede observar aquí. En el caso de los receptores acoplados a proteínas, no, en este caso sí van a necesitar energía, ¿no? En el de arriba, en el iónico, no, aquí sí. Entonces, estos son receptores acoplados a proteína G, ¿no? Aquí la proteína G está constituida, pues, por 3 subunidades, alfa, beta y gamma, ¿no? Y a ella se haya adosado el GDP, o también llamado guanidil difosfato, ¿no? Guanidil difosfato. Entonces, cuando se activa, cuando esta proteína G se encuentra en forma inactiva, está con el GDP, pero cuando se encuentra en forma activa, está con el ATP, que es el GTP, que es el guanidil trifosfato, ¿no? Aquí, ¿qué receptores tenemos? Los receptores nicotínicos, receptor de GABA tipo A, receptor para ácido glutámico, el NMDA, el receptor de glicina y el receptor de glutamato. Otro tipo de receptor son los receptores catalíticos. Aquí, como podemos observar, estos van a actuar como enzimas. Estos van a actuar como enzimas de acción directa que catalizan reacciones de fosforilación o generación, pues, de segundos mensajeros, ¿no? Como vemos acá, esta es la membrana plasmática. Este es un receptor tirosina quinasa. Recuerden que les dije que van a actuar como enzimas de acción directa, ¿no? Que van a catalizar, pues, una reacción de fosforilación. Entonces, es un receptor, es una enzima, ¿no? La tirosina quinasa. Cuando las moléculas señalizadoras se unen a los receptores, estos se dimerizan, o sea, forman parejas. ¿Ven? Aquí, como ven, molécula señalizadora se unen y estos residuos de tirosina, receptores apareados, fosforilan mutuamente sus tirosinas del dominio intracelular, una en la región de la célula, ¿no? Entonces va a haber una respuesta aquí por la fosforilación que se ha provocado. Aquí quienes tenemos los receptores de la insulina, receptores del factor de crecimiento epidermal, receptores de ciertas linfoquinas, ¿no? También vamos a hablar en los siguientes temas, se van a escuchar mucho de fármacos agonistas y fármacos antagonistas.
Cuando se hablan de fármacos agonistas, son aquellos fármacos que se van a unir al receptor, ¿no? Se unen al receptor, como observan aquí, por afinidad, ¿no? Y tienen una actividad intrínseca, o sea que sí va a haber una actividad. Cuando el fármaco se une a su receptor, va a haber una respuesta. Estos pueden ser totales o pueden ser parciales, ¿no? Cuando se hablan de totales o completos, es aquel fármaco que se une a su receptor, a un receptor específico e induce a una respuesta máxima. Entonces, parcial es diferente, ¿no? Es aquel fármaco que actúa sobre un receptor específico, pero induciendo una respuesta submáxima, o sea, inferior a esta, ¿no? Esta sí lo va a unir totalmente. En este caso, pues no se va a dar, ¿no?